Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Les pido me acompañen a orar por esta enseñanza el día de hoy. Padre, muchas gracias por este día, por este momento y por nuestras vidas. Gracias por tus planes maravillosos para nosotros, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu obra, Señor, sobre cada uno de nosotros. Pedimos que llenes este tiempo, que nos enseñes, Señor, y te pido que me uses, Señor. Me ofrezco, Señor, como un instrumento para que seas tú haciendo lo que quieras hacer. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Éxodo 25:8 es el texto que leí. Lo vuelvo a leer. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es una extracción de una conversación de Dios con Moisés. Dios viene revelándose a Moisés, a su pueblo a través de Moisés, a Moisés de manera particular y personal. Dios viene revelando su carácter, viene revelando sus pensamientos, sus planes, sus leyes, lo que Él ha guardado en su corazón para su pueblo, lo que Él ha establecido que ha de suceder. Y dentro de eso le dice esto maravilloso, esto no antes pensado, le habla de su deseo de habitar en medio de su pueblo. Le dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios está avisando lo que va a suceder. A su vez está dando instrucciones de lo que ha de suceder. Y esas instrucciones son, Moisés, han de construir un santuario para mí. ¿Qué es un santuario? Es un lugar destinado, dedicado para algo en particular. Un lugar sagrado que se prepara, en este caso, para el Dios del universo. Y lo que Dios les está diciendo es que no solo va a suceder eso, que van a construir un santuario, sino que Dios va a habitar en medio de ellos. No es algo sencillo o fácil, dada la condición del ser humano. Dice la palabra que no puede hombre ver a Dios y seguir vivo. Tenemos una condición de debilidad, de pecado, de inmundicia que nos aparta de Dios y que nos incapacita de acercarnos a Él, porque es un Dios de gloria, porque es un Dios santo, santo, santo. Pero aún así, dada la dificultad por nuestra condición, Dios se las iba a arreglar o se las había arreglado de cómo resolver nuestro problema, resolver el asunto y acercarse a su pueblo y habitar en medio de ellos. Efectivamente, como Dios lo había dicho y lo había avisado, sucede y llega el momento en el que se edifica, se levanta lo que se conoce como el tabernáculo de reunión. Después de todos los preparativos y de la construcción, dice Éxodo 40, verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Un evento realmente maravilloso, espectacular. Cuánto me habría gustado estar ahí y ver la manifestación de la gloria de Dios en medio de su pueblo en el tabernáculo de reunión. Una manifestación de su gloria tan tangible que le era imposible a Moisés entrar al tabernáculo porque ahí estaba posado el peso de Dios, el kabod de Dios, la gloria de Dios en persona. Dios mismo, el Dios del universo, aquel a quien ni los cielos de los cielos le pueden contener, estaba visitando y habitando en medio de su pueblo. Y la gloria de Dios se posó ahí y fue bendición, fue cuidado, fue resguardo, fue respaldo, protección para el pueblo. Nutrió Dios a su pueblo, le bendijo de una manera maravillosa, espectacular. El corazón de Dios albergaba ese deseo, o puedo decir alberga ese deseo de estar cercano
a su pueblo. Y Dios lo hizo posible. Dio instrucciones, respaldó la obra, el pueblo obedeció, Moisés y el pueblo obedecieron y Dios cumplió lo que había prometido. Habitó en medio de ellos. Mientras estuvo la gloria de Dios con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era invencible. Caminaba en victoria en todas sus jornadas. Era quien guiaba al pueblo, quien les dirigía, les encaminaba en todas sus jornadas. Encuentro un paralelo muy interesante con esta historia ahora en el Nuevo Testamento, donde veo que Dios mantiene el mismo deseo en su corazón. Ese deseo de habitar en medio de su pueblo. Efesios capítulo 2, desde el verso 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no en una nube o en una columna, aunque soy de los que cree que Dios podría manifestarse en esa nube o en esa columna en medio de su iglesia. Creo que es posible, no es el tema de hoy, es en el Espíritu. Dios desea habitar en medio de su pueblo en el Espíritu. Este edificio, esta construcción ya no es una construcción hecha con materiales, valga la redundancia, de construcción como el tabernáculo o como el templo. Este edificio está hecho de personas, está hecho de nosotros, está hecho de todos aquellos que han sido rescatados y han venido a nacer de nuevo, todos sus hijos, todo su pueblo, tanto judíos como no judíos, los que han nacido de nuevo por la fe en su Hijo Jesús. Su iglesia entonces es este edificio. Su iglesia, que está definida por el conjunto de los redimidos, es este templo, o ha sido llamada a ser este templo santo en el Señor. Y se sigue entonces cumpliendo este deseo que Dios había revelado a Moisés: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ustedes. Ahora el santuario no es una edificación. El santuario es un organismo. Es el organismo de la iglesia de Cristo. Pero aún así, las cosas tienen que hacerse a la manera de Dios. Justo después de que Dios le dice a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, dice lo siguiente, verso 9 de Éxodo 25: conforme a todo lo que yo te muestre. No es: hazte un santuario para mí, Moisés, a tu estilo, a tu manera, mira a ver cómo lo haces, lo que te parezca, lo que te guste, lo que te suene. No. Es conforme a todo lo que yo te muestre. Y sigue diciendo: el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, énfasis en todos, así lo haréis. No es como te parezca, Moisés. No es como se te ocurra. No es como lo hagan otras personas o como lo hagan otros pueblos. Es conforme a todo lo que yo te muestre. Y este pasaje maravilloso de Éxodo 40 que leíamos ahorita, donde dice: entonces la nube, la gloria, el peso de Dios vino sobre el tabernáculo, está lleno de el cumplimiento de lo que Dios había mostrado. La frase que más se repite en este capítulo es: como Jehová había mandado a Moisés. 7 veces dice todo este capítulo. Te animo a leerlo. Hicieron esto, hicieron aquello, hicieron esto como Jehová había mandado a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios había dicho: conforme a todo lo que yo te muestre, así lo harás. El diseño
del edificio, así como el diseño de todos sus utensilios. A la manera de Dios, Moisés y el pueblo cumplieron la instrucción y la gloria de Dios fue manifestada en el tabernáculo y Dios habitó en medio de ellos. Así como se dijo entonces, como Jehová había mandado, se debe decir también ahora en nosotros, en este nuevo tabernáculo, en este nuevo templo santo para el Señor. Se deben hacer las cosas conforme a todo lo que Dios muestre, para morada de Dios en el Espíritu. Yo encuentro en este pasaje de la carta a los Efesios, capítulo 2, una descripción muy especial respecto de este edificio, de la iglesia, de nosotros, que quiero invitarte a repasar el día de hoy. Las cosas deben suceder para que entonces el Señor, Dios, muestre su gloria, se manifieste en medio de nosotros y seamos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero compartir con ustedes 4 o hasta 5 instrucciones, realidades, verdades que deben estar sucediendo, que deben estarse dando en su iglesia para que pues se dé esto que Dios espera que se dé, que hagamos un santuario para Él, que dediquemos un espacio, lugar, no sé cómo decirlo, porque al final de cuentas es un edificio que es un organismo, el que Él espera y como Él espera para morada de Dios. No habrá regalo más maravilloso que el poder experimentar de su gloria, de su presencia, de su realidad en medio de nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo y hemos sido trasladados a su reino. El primer punto lo encuentro en el verso 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Lo primero que tiene que pasar es la conversión. No es posible para alguien que no ha nacido de nuevo el ser parte o el ser partícipe de esto. Lo primero que realmente tiene que pasar, y Efesios capítulo 2 viene hablando de esa salvación, de ese rescate, de cómo a nosotros se nos concedió por el don de Dios, por el regalo de Dios, el ser salvos, no por obras, sino por gracia, a través de la fe. Así que los gentiles, que pues eran los de Efesios, o nosotros, la mayoría de nosotros, a menos de que seas judío, estábamos excluidos, éramos extranjeros y éramos extraños, que es lo que en cierto sentido significa advenedizos. Éramos ajenos a todo este plan de Dios, a estas bendiciones, al menos a lo que se había revelado, porque en el corazón de Dios desde antes estaba el alcanzarnos a nosotros también. Así que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos pasado de muerte a vida, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya nuestra identidad no está en este entorno, está en la ciudadanía celestial. Éramos ajenos, éramos extraños, no estábamos, al menos en ese momento, incluidos, incorporados en esos planes de Dios con su pueblo, pero ahora hemos sido hechos cercanos gracias a la obra de Cristo Jesús, a la revelación de su plan, de su misterio para con nosotros. Entonces, lo primero que tiene que pasar es la conversión. El conjunto de los que nos hemos convertido somos los que podemos ser edificados como un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu, para manifestación de su gloria, para manifestación de su presencia en medio de nosotros. Cuán hermoso es poder experimentar de la realidad de Dios en medio de nosotros. Cuán hermoso será el poder experimentar de la maravillosa manifestación de la gloria de Dios en medio de nosotros. Lo segundo que encuentro en el pasaje dice: miembros de la familia de Dios. Así que los redimidos conformamos
lo que se entiende como la iglesia. Y la iglesia se nos enseña y se entiende no como una reunión. Algunos a veces nos confundimos, creemos que la iglesia es una reunión. No lo es. La iglesia tampoco es un lugar. La iglesia no es algo para asistir, aunque a veces hablamos un poco mal. ¿Tú a qué iglesia asistes? Una pregunta muy mal redactada. Seguramente no es como lo entendemos, pero a veces es como lo hablamos. La iglesia no es un lugar. No es algo para asistir, no es una reunión. La iglesia se entiende acá y en la escritura es una familia, es un organismo. No está establecida por lugares, no está establecida por ritos, está establecida por pertenencia a Dios, al cuerpo y por relaciones. Entonces, por supuesto que el reunirnos hace parte importantísima de el nutrirnos y el desarrollarnos como familia. Imagínese una familia que nunca se reuniera, pues no puede disfrutar, no puede acompañar, no puede respaldar, no puede desarrollar lo que pues podría ser si se reuniera. Pero la reunión no define a la familia. La familia está definida por la sangre. La familia está definida por el padre o el abuelo, está definida por linaje. Así sucede con nosotros. Y este segundo punto tiene que ver con entender y ser miembros de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y esto es un nivel de entendimiento y de compromiso importantísimo para nosotros como creyentes en este tiempo. Entender cómo está definida la iglesia, como una familia, no como una reunión. Y en una época como la que venimos viviendo, donde las cosas han cambiado, donde las reuniones se hacen virtuales en algunos escenarios, en muchos de los casos en nuestra congregación, por ejemplo, es importantísimo tener esto claro, que la iglesia no está definida por una reunión o por un lugar, está definida por sangre, porque somos una familia. Y así como una familia no está definida o no deja o no de ser si se reúne o no, así nos pasa a nosotros, porque no somos asistentes de una reunión, somos parte de un cuerpo. Como dice la Biblia, miembros los unos de los otros. Y eso puede despertar en nosotros una perspectiva más adecuada y un compromiso más adecuado para poder avanzar en esto que Dios quiere que suceda, y es que seamos edificados como un templo, como un espacio o escenario para morada de Dios en el Espíritu. Así que es el conjunto de los redimidos, los que se han convertido a Cristo, que son miembros de la familia, no asistentes de un lugar o de una reunión, miembros de una familia por la sangre de Jesús, con un mismo Padre, siendo hermanos los unos de los otros, con una relación, con un vínculo, con un compromiso de familia en Cristo. Tercero, dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí es importantísimo, ya que se está hablando de una edificación, de una construcción, de algo que va estableciéndose y creciendo, el piso, el fundamento. El fundamento no es a nuestro criterio, no es a nuestra manera, no es nuestro parecer, no es nuestro sentir, no es la corriente, la moda, las ideas contemporáneas, es el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestro fundamento está establecido, está declarado, está revelado en la preciosa palabra de Dios. En el consejo que Dios reveló, Dios habiendo hablado mucho tiempo por los ángeles y los profetas, y finalmente habló por su Hijo Jesús. Y entregó este legado a sus apóstoles y a su iglesia, y sobre ese fundamento, o sea, sobre lo que Dios nos ha hablado a través de sus profetas, sobre lo que Jesús habló, sobre lo que se estableció a través de los apóstoles, es que nosotros hemos de edificarnos. Así que no es a mi manera, según mi parecer, es teniendo a Jesucristo, sus palabras, su enseñanza, su vida, su obra como fundamento.
teniéndolo como fundamento. Que Jesucristo sea el fundamento, la principal piedra del ángulo, no es decir en el nombre de Jesús o creo que Jesús me está mostrando. Se puede decir, pero no sabemos si es cierto o no. Tiene que ver con estar alineados con su verdad, alineados con sus palabras, alineados con sus enseñanzas, alineados con su revelación. El fundamento de los apóstoles y profetas que no puede ser modificado, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el Verbo de Dios. Así que no solo es un tema de conversión, es un tema de membresía a una familia, es un tema de tener un fundamento correcto, indicado, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor dejó en su preciosa palabra, lo que el Señor ha hablado a través de sus apóstoles y profetas, lo que Jesús nos dejó. Cuarto, creo que es un punto central de esta enseñanza el día de hoy. Dice el verso 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto es algo que tiene que estar pasando también. Todo el edificio bien coordinado. Esa es nuestra tarea. Todos tenemos esa obligación. Todos hemos sido llamados a coordinarnos bien. Y entonces, bien coordinados, ir creciendo. ¿Ir creciendo para qué? Para ser muchos, para ser más, para ser vistos, no, para ser un templo. Un templo es un lugar dedicado a la adoración. Un templo santo significa que es un templo apartado de lo malo, limpio y consagrado al Señor. Y es un templo santo en Jesús, dice aquí, en el Señor. Quiero hablar de lo que significa la palabra coordinado. En el original, dicho en español, sería una palabra que sonaría sunarmologeo. Bien coordinado, sunarmologeo. ¿Qué significa unir y organizar? Así que nuestra tarea es estar unidos. Y la Biblia está llena de invitaciones a tener un mismo sentir, un mismo corazón, pensando una misma cosa. De hecho, fue lo que el origen de la iglesia cumplió en la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 se dice, estaban todos unánimes juntos, cuando entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. 3 palabras que deberían definir nuestro caminar como iglesia del Señor. Todos unánimes juntos. Es algo que debemos buscar si verdaderamente estamos comprometidos con el deseo de Dios de ser un santuario para Él y que Él habite en medio de nosotros. Bien coordinados habla de estar unidos. De estar unidos, de estar ahí, de estar juntos, de estar en la misma dirección, en la misma sintonía. Y también significa organizados. Estar organizados tiene que ver con que las cosas estén en su lugar. Así que el ser miembro de la iglesia me lleva a la tarea de estar en un mismo sentir con mis hermanos, pero también a estar en el lugar indicado. Y esto implica sujeción, esto implica vocación, esto implica orden de Dios en nuestra vida. Bien organizado. ¿Cómo es bien organizado? Bueno, hay una cabeza, hay un liderazgo, hay unas directrices, hay unos principios y Dios está respaldando, conduciendo y guiando a su iglesia. Y así es donde y cómo el Señor quiere encontrarnos, vernos para morada de Dios en el Espíritu. Todo el edificio bien coordinado, unido, organizado en el orden de Dios. Las cosas cómo deben ser, dónde deben ser, cada uno en la posición, en la actividad que Dios le ha dado. ¿Cómo hacemos para estar unidos? ¿Cómo hacemos para estar de acuerdo? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo teniendo tantas posibilidades, diferentes estilos, diferentes pensamientos seguramente? Hay solo una forma
de realmente llegar a estar unidos y de acuerdo, y es en Cristo Jesús. No es yo ponerme de acuerdo contigo o tú ponerte de acuerdo conmigo, es al final de cuentas reconocer a Jesús como nuestro Señor, reconocer su autoridad y la autoridad que Él ha dejado en la iglesia y alineados con Jesús, poniéndonos de acuerdo con Él. Entonces terminamos unidos, terminamos en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque nos sintonizamos todos en la sintonía perfecta. Nos sintonizamos con la cabeza, con Jesús. Este es un principio importantísimo de sujeción y lo hablo para todos los que son parte de una iglesia y han de estar sujetos a sus autoridades y para todos los que o todas las que están casadas que deben estar sujetas a sus maridos. Para estar sujeto no se requiere estar de acuerdo con la autoridad. Se requiere estar de acuerdo con Dios en que esa es la autoridad. Es un principio fundamental de sujeción. No se está llamando aquí a que uno esté absolutamente de acuerdo con todo lo que la autoridad piense, sienta, dice o haga. Se nos está llamando a estar de acuerdo con Dios en que Él manda y que Él establece la autoridad, Él respalda la autoridad y entonces reconocemos la autoridad que Él ha puesto y ahí nos sujetamos de manera honesta, de manera con sencillez de corazón, de manera correcta, como la iglesia tiene que vivir. Y entonces, en un correcto orden, en todas las direcciones, unidos juntos, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y quinto y último, dice el verso 22, en quien vosotros, ¿en quién? En el Señor, en Jesús, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí quiero hablar de la madurez que tiene que darse en nuestra vida en Jesús. Ya no solo es que el cuerpo crece, sino que nosotros somos edificados. Y somos edificados en Jesús. Y entonces vamos siendo un templo santo en el Señor y vamos preparándonos para morada de Dios en el Espíritu. Es lo que este pasaje nos invita y nos llama a procurar, a vivir, a experimentar. Dios nos ha dado su Espíritu. Él ha hecho morar en nuestro cuerpo su Espíritu. Somos nosotros templo del Espíritu Santo y tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo como un santuario para Él. Porque Él habita, no es para que Él habite, es porque Él habita en nosotros. Cuidamos nuestro cuerpo como un santuario para Él. Pero además es posible que Dios more en medio de nosotros como iglesia. Y hay diferentes niveles de aplicación de este principio. El primer nivel que quiero rescatar es la familia. Como familia tengo el llamado de ser iglesia. Como familia tengo el llamado de estar en esta sintonía y entonces ser edificado para morada de Dios en el Espíritu. Cuán bienaventurada es aquella familia que ha sido construida como un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Pero no solo como familia, entonces también como iglesia local, y es un llamado para nosotros. Como iglesia local levantémonos y edifiquemos. Y para ti que de pronto nos escuchas y eres miembro de otra congregación o de otra iglesia local, no que asistas o no, sino que eres miembro, eres parte de esa familia y tienes un vínculo, una relación de familiaridad en Cristo. La iglesia local tiene que vivir esta realidad para que habite, para que more Dios en medio de nosotros como un templo santo. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y no es nada sencillo estar en su nombre. Tiene que ver con el orden, con alinearnos, con estar fundamentados en Él, con hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, porque Él nos lo ha llamado a hacer. Y el tercer nivel en el que esto debe ser aplicado es la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Debe suceder, debe estar pasando, debemos vivir y crecer en esto y que finalmente toda su iglesia sea un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Quiero cerrar preguntándote, ¿cómo estás tú? Primero, ¿anhelas la manifestación de la gloria de la presencia de Dios en medio de nosotros?
Anhelas, te mueres porque Dios realmente se manifieste en medio de nosotros, muestre su poder, su gloria, su grandeza. Anhelas eso. Estás sintonizado con el deseo de Dios de que hagamos un santuario para Él y Él habite en medio de nosotros y las cosas no sean nunca más normales. Si es así, yo te pregunto respecto de estos puntos que vimos en Efesios. ¿Eres un creyente verdadero, un creyente legítimo? ¿Realmente has pasado de muerte a vida? ¿Realmente tu nombre está escrito en el libro de la vida? Es una pregunta importantísima. Jesús dijo algo que a mí me parece aterrador. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Eso quiere decir que hay gente que está convencida, que es creyente, que son salvos y no lo son. Segundo, eres miembro verdadero, activo de la familia de Dios. O eres un asistente regular, irregular, no sé, ¿cuál es tu nivel de compromiso, de identidad respecto a la familia de Dios? ¿Eres parte de un cuerpo local? ¿Verdaderamente eres parte? ¿O defines tu participación en función de, no sé, reuniones, actividades, quién sabe qué? Tercero, ¿cuál es tu fundamento? ¿Realmente es el fundamento de Dios, revelado y hablado por sus profetas, por sus apóstoles, Cristo mismo, su palabra? O sea, ¿es a su manera? ¿O mencionas, como algunos a veces usan el libro de manera como amuleto y ponen su mano y no sé, lo exponen y lo mencionas pero no estás fundamentado en él? ¿O realmente lo que aquí dice tiene que ver contigo, te hace responsable, te demanda obediencia y una vida alineada a la verdad de Dios? Y entonces el fundamento es el Señor mismo. ¿Qué respecto a la coordinación? ¿Estás unido a Cristo y entonces a su iglesia? ¿O estás desunido y desuniendo? ¿Estás organizado? ¿Estás alineado? ¿Estás sujeto? ¿Estás siendo leal? ¿Estás respaldando? ¿Estás acompañando? ¿Estás bendiciendo? ¿Estás liderando de la manera correcta? Alineados con la cabeza. ¿Estás madurando en Cristo? ¿Estás siendo edificado y finalmente, pues, estás siendo sensible a la obra de Dios para que a la manera de Dios, tal como el Señor lo ha mandado, seamos edificados para morada de Dios en el Espíritu? Te animo a revisar tu vida, a revisar tu compromiso, a revisar tu participación en esta empresa, en este proyecto de la edificación de un templo santo que Dios hace posible, que Dios permite y concede, pero que también Dios espera que nosotros hagamos. Y entonces se dirá, y la gloria de Dios, la presencia de Dios, la realidad de Dios, el poder de Dios. Que Dios nos dé la gracia de ser fieles a su palabra y a su llamado. El Señor les bendiga y les guarde. Amén y amén. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios para esta semana. Los invitamos a conectarse todos los lunes a las 7 p.m. al espacio que el equipo de alabanza ha separado para alabar a nuestro Dios. El enlace de la reunión se publicará en el grupo de WhatsApp Congregación Líder. Mañana, lunes 16 de agosto a las 6 p.m. estaremos acompañando como congregación a la familia Frank para celebrar la obra misionera que inician con la tribu Coreguaje en el departamento de Caquetá. Queremos que todos nos acompañen en este tiempo especial. El enlace de la reunión se compartirá a través del grupo de WhatsApp Congregación Líder. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra reunión de hoy.
Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación y alabanza a nuestro Dios. Los animamos a seguir perseverando en la búsqueda de la voluntad de Dios y la verdad revelada en su palabra. Si aún no te congregas y quieres saber más de nuestra iglesia o participar de todas nuestras reuniones, contacta al número que aparece en la descripción de este video. Dios los bendiga.